Hola, muy buenas. En este sexto Congreso Ibérico de Naturopatía, pues voy a hablar sobre un tema que lo clasificamos dentro del área de conocimiento que se llama Fundamentos de Naturopatía. Es un área importante porque el fundamento clave, y valga la redundancia, fundamental para desarrollar lo que es la ciencia y la profesión naturopática. Por lo tanto, vamos a hablar del argumento ontológico y el objeto formal de estudio de la naturopatía. Porque partiendo de este principio ontológico, evidentemente tenemos ciencia. Y tenemos una ciencia, tenemos una práctica profesional. Y la práctica profesional, que es la praxeología naturopática, está soportada por el método científico. Y ese método científico está también basado en la ciencia, evidentemente. Y para que la naturopatía tenga estatus de ciencia, pues cumple, y hablo en presente, ha cumplido y seguirá cumpliendo los principios básicos de la ciencia, que lo veremos a continuación. Por lo tanto, la naturopatía tiene una ontología, como toda la ciencia, una epistemología, una metodología, una tecnología, una praxeología y una axiología. Por lo tanto, la naturopatía es ciencia, como tal. Y no es un área de, ni una rama de, ni una parte de, ni lo natural de, ni el punto suspensivo. Por lo tanto, como tiene una ciencia, tiene un estatus científico dentro del marco de las ciencias de la salud. Así que comenzamos con el argumento ontológico, desarrollándolo y llegando al concepto de objeto formal de estudio, porque si tenemos un objeto formal de estudio, hay una ciencia que estudia, investiga y aplica ese objeto formal de estudio. Así que comenzamos desarrollando todos estos argumentos. Desde que la naturopatía se funda, si comienza a finales del siglo XIX, con Benedicto Luz, en aquel momento empieza la ciencia naturopática. ¿Y por qué ponemos delante ciencia? No es decir, empieza la naturopatía. Porque en aquel momento ya Benedicto Luz, que evidentemente vive en un contexto histórico, es decir, es lo que se llama el contexto histórico y el contexto de justificación de esa desarrolla la naturopatía como ciencia y como profesión. Como ciencia, ¿cómo comienza? Pues todo lo que es tradicional, siempre, desde siempre, los seres humanos hemos utilizado remedios naturales para la salud, siempre. Históricamente, hacemos estudio histórico, antropológico y cultural también, observamos que siempre se ha utilizado en todas las culturas, ¿eh? ¿Y qué hace Benedicto Luz? Pues todo lo que es tradicional lo convierte en objeto formal de estudio. Y ese es el momento histórico en el que empieza la naturopatía como ciencia, cuando ya hay un objeto formal de estudio, que es lo que tradicionalmente ha utilizado la humanidad desde siempre, que son los remedios naturales. Cada cultura, civilización se ha utilizado a su manera y es un momento histórico importante porque empieza la historia de la naturopatía como ciencia y como profesión. Por lo tanto, ya hay un objeto formal de estudio, pues lo iremos desarrollando un poco más, que empieza con, como decía Benedicto Luz y otros naturópatas posteriores. Contar con una pregunta que le hicieron John Bastir, uno de los grandes naturópatas. Preguntaron, ¿qué es la naturopatía? Dice, textualmente, lo que hemos hecho siempre es decir, la medicina tradicional, en términos literal, pero con base científica. Sí, lo que hemos hecho siempre, pero con base científica. Si a lo largo de todo, principio del siglo XX, se va sistematizando lo que es la ciencia naturopática, las definiciones, clasificaciones, todo eso muy ya sistematizado, como digo, porque la sistematización es una de las características de la ciencia. Si no hay sistematización, no hay ciencia. Empieza todo un proceso completo. Por lo tanto, la naturopatía, desde sus comienzos, cuando empieza y continuamente, para que siga siendo ciencia avanzando, ha reflexionado sobre
los fenómenos de la práctica profesional naturopática. ¿Y eso qué implica? Tenemos a priori y a posteriori parto de la práctica profesional y a partir de ahí, ¿qué hago? Pues me permite fundamentar los principios de la naturopatía, es decir, su identidad como ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la salud, no la especialidad de, la rama de o los activistas que luchan con los artificiales porque no les gusta. No, finalmente hay una reflexión sistemática para fundamentar los principios de la naturopatía y a la vez también consolidar su identidad como ciencia y después identidad también como praxeología naturopática, es decir, la razón de su quehacer profesional. Si no hay razón, no hay ciencia, no hay, no hay praxeología. La praxeología se sustenta en el método científico. Y dentro del método científico, nos vamos a entrar a la otra vía que es el fundamento filosófico y otro fundamento que también tiene, evidentemente. Pero vamos a circunscribirnos al método científico. Por lo tanto, en este gráfico, vamos a comentarlo, tenemos el saber, que son los conocimientos, el saber hacer, son las habilidades como profesionales que tenemos, poder hacer las actitudes, aptitudes, y el querer hacer, son las actitudes. Esto, a lo largo de la historia de la naturopatía, actualmente conforma lo que es el marco conceptual de la naturopatía. Porque a lo largo de la historia, cuando se va sistematizando la ciencia naturopática, con su objeto formal de estudio y evidentemente su argumento ontológico, al principio, como toda ciencia, hay que pedir prestados los términos y algunas teorías también a otras ciencias. Pero con el tiempo se van devolviendo. Se va devolviendo. Es decir, lo que así han empezado todas las ciencias, ¿no? Hay un conocimiento compartido en la ciencia en general, un conocimiento compartido en la ciencia de la salud concretamente, y después está el conocimiento que se basa en teorías, leyes, hipótesis y modelos de la naturopatía, que después se expresa en una nomenclatura propia y una taxonomía. ¿Por qué? Porque ya después de más de 100 años, ya todos los conceptos y términos se han devuelto. Es decir, que seguir manteniendo estos conceptos y estos términos se denomina filibusterismo semántico. ¿Ya? Y ya como ciencia madura, que es la naturopatía, como digo, con más de 100 años, que tiene sus teorías, sus leyes, sus modelos, también muy interesantes, y también su nomenclatura y taxonomía, como expresamos la idea, el concepto y la expresión semántica, que es la nomenclatura, y la taxonomía son las clasificaciones de las intervenciones naturopáticas y la clasificación sistemática de las áreas de conocimiento de la naturopatía como ciencia. Ya tenemos el objeto formal de estudio, lo que hemos hecho desde siempre los humanos, los remedios naturales, pero con base científica, significa convertirlo en objeto formal de estudio. Ya no es un, un conocimiento empírico, ya no es la tradición que va de, venga, el lenguaje oral que se transmite, la tradición cultural, antropológica, ya se convierte en objeto formal de estudio. Es importante porque ya hay ciencia, ciencia naturopática. Te repito, que es importante. ¿Eh? No es una rama de, ni una parte de, ni una especialidad de, y lo que lucha contra. Ahora veremos un argumento clásico, pero es una falacia, no un argumento así, que la praxis naturopática, la práctica profesional donde partimos de la posteriori, a priori, sino a posteriori, también se ha realizado esta reflexión sistemática que estoy comentando. No nos hemos limitado al simple ejercicio de una actividad, que traducido en lenguaje coloquial, que seguro que lo hemos escuchado más de una vez, a mí me funciona. Lo hemos escuchado, sí, a mí me funciona, haz lo que a mí me funciona. Bueno, no nos hemos limitado a esa práctica, a esa praxis, sino también a una reflexión sistemática sobre la ciencia y profesión naturopática. Qué necesidades tenemos y después hemos avanzado hacia la organización profesional.
Pues tenemos una ciencia con un objeto formal de estudio y una ontología. Bueno, ontología, tenemos la epistemología, bueno, ya tenemos la ciencia. Siguiente paso, ¿cuál es? Diseño curricular, programa de estudio. 1901, primer programa de estudio, ya lo tenemos. Ahora tengo que plasmarlo después del hecho en sí, ¿eh? Esa ontología hay que pasarlo después al plano, como diría Platón, al plano sensible, del mundo de las ideas al mundo sensible. Bueno, ya tenemos profesionales, ahora hay que defender los intereses y los derechos de los profesionales naturópatas. Y se funda la primera organización profesional a nivel mundial, también a principios del siglo XX. Por lo tanto, tenemos los elementos estructurales e históricos, evidentemente, que demuestran, demostrado ya, naturopatía es ciencia y profesión. Profesión, ¿por qué? Porque se basa en método científico y tiene una formación concreta, científica, profesional, y actualmente entidades profesionales que defienden, protegen, amparan los derechos profesionales de los naturópatas. La primera también fue en 1901, que es el inicio, objeto formal de estudio, primer plan de estudio y una entidad profesional. A partir de ahí empieza nuestra historia. Vamos a ver, ahora, concretamente, avanzando, lo he comentado antes, que la naturopatía es una ciencia, una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Esto hay que remarcarlo continuamente y comunicarlo. Comunicarlo porque si vemos en Internet, las redes sociales, la naturopatía es una medicina alternativa, es una esto, es tal, ¿no? No lo es ni nunca lo ha sido. Y a veces hay esa confusión intencionada o no intencionada. Desde el punto de vista histórico, de la investigación histórica, se le llama la vaguedad conceptual. Pero eso ya está claro en todos los congresos que ha habido, desde el principio del siglo XX, pues se ha ido aclarando como toda la ciencia, sistematizándose. Por lo tanto, repetirlo, es una ciencia, disciplina, área del saber humano, de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Y aquí está la ciencia de la salud, como se recoge aquí en España y también se recoge a nivel internacional. Hay otras más, ¿eh? O menos, pero estas son las que hay actualmente en España, denominadas ciencias de la salud. ¿Y dónde se recoge eso? Pues la ley de ordenación de profesiones sanitarias, ¿eh? ¿Y dónde aparece por primera vez en España el término ciencia de la salud? Pues la Ley General de Sanidad, creo del año 86-87. Ya se habla de ciencias de la salud y se va incluyendo todas las que hay. Se ve claramente, para no he comentado una por una, y aquí está naturopatía, es otra. Como las demás, no es una rama de, ni una especialidad, ¿eh? Y, y hay que ser reiterativo en ese tema, para entenderlo bien, y forma un área de conocimiento propia dentro del marco de la ciencia de la salud. Se llama disciplina, área de conocimiento, área del saber humano, y tiene su propia ontología. Ya lo hemos comentado antes, y lo subrayo aquí porque es uno de los temas, ¿eh?, a desarrollar en esta ponencia. Tiene su epistemología, tiene su metodología, tecnología, praxeología y axiología, que lo iremos definiendo una por una. Por tanto, no es un saber exclusivamente empírico, dicen algunos todavía, si vemos las redes, no. Ya hemos dado ese salto, ¿eh?, de lo empírico a lo sistemático. Bueno, pero evidentemente tiene una base, ¿dónde? La tradición, como todas las ciencias que empiezan, ¿no? ¿Dónde nos vamos a basar? ¿Qué es lo que había antes? ¿Qué es lo que había antes? Lo empírico, lo tradicional. Así avanzamos y actualmente es un dominio ya racional. ¿Por qué? Porque ya hace tiempo que como humanidad dimos el paso del mito al logos, ¿eh? Y ese salto del mito al logos, evidentemente ha ido avanzando, avanzando, y es el método científico, ¿eh? Hay otras maneras de conocer, se llama vía de acceso al conocimiento. Claro que hay otras vías, evidentemente, pero estoy hablando del método científico, estoy hablando de la intuición, estoy hablando de la razón, de la fe.
discusiones que se hicieron durante la Edad Media, de que poco a poco, bueno, se fue instituyendo el método científico. Prácticamente siglo XIII, XIV, que tiene su tradición griega, pero se va conformando el método científico. Ese debate clásico entre fe y razón. ¿Cómo conciliar la fe y la razón? Si conocemos a Dios como decía, por inspiración o a priori. A priori o a posteriori. A priori sería, ¡pah! De pronto tienes la fe y dices, creo. Y a posteriori, ya, desde mi punto de vista, creo que Santo Tomás de Aquino pone ya los pilares básicos del método científico. Se puede conocer a Dios por analogía, sí, por su creación. ¿De acuerdo? Y poco a poco se va, posteriores filósofos, Roberto Grosseteste, por ejemplo, Guillermo de Oca, Bacon, sí, van desarrollando lo que es el método científico, que no es incompatible con las otras vías de acceso al conocimiento. Dicho esto, pongo este paréntesis porque ahora viene una frase interesante. La naturopatía es un dominio racional y disciplinable, con pretensión científica, como lo definió Benedicto Luz y los naturópatas posteriores que pusieron los pilares de la ciencia y profesión naturopática. Tiene una dimensión científico-filosófica, porque son fundamentos filosóficos, el marco conceptual entra en el plano de la filosofía. La ciencia es un método que no busca la verdad, simplemente busca contrastar hipótesis, que es, diríamos, la misión del método científico. ¿Eh? Por ello, una pretensión, una dimensión científico-filosófica, porque es racional también, es fundamental, una dimensión tecnológica, porque tenemos también herramientas. Bueno, tenemos una ontología, una epistemología, un método y unas técnicas. Tecnología naturopática son las herramientas que utilizamos los profesionales naturópatas. ¿Dónde pone esta praxeología? Le damos herramientas. Esa herramienta, a lo largo de la historia de la naturopatía, pues se ha ido clasificando. Actualmente, a la clasificación sistemática de la naturopatía, áreas de conocimiento y después una área muy importante que es la tecnología naturopática. Incluimos pues, todas las técnicas que utilizamos en naturopatía, clasificadas en 9 módulos, que eso ya pues en otras ponencias y mucho pues, ya lo comentamos, y los estudiantes de primero de naturopatía, pues uno de los temas que estudian en primero, en naturopatía fundamental, es la clasificación sistemática e integradora de la naturopatía. ¿De acuerdo? Con su tradición histórica de las primeras clasificaciones. Por lo tanto, la naturopatía tiene una dimensión también tecnológica y una dimensión praxeológica aplicativa. Vamos deduciendo del argumento ontológico. Ontológico es un objeto formal de estudio. Vamos a seguir desarrollando el argumento ontológico. Que a quien le guste en la investigación el tema, incluso antes de la conferencia, me han recibido un par de correos porque han visto el título de la ponencia. Es hablar sobre el argumento ontológico, que si yo iba a hablar del argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, iba a desarrollarlo históricamente. Digo, no, eso queda ahí para los que les guste. ¿Eh? Pero cuidado, no hay que confundir metafísica con ontología. Entonces ya la hemos liado. ¿De acuerdo? Solo que le he contestado. Me pidieron que iban a escuchar y iban a ampliar las críticas y el debate, pues estupendo. Pero no confundir, porque incluso el propio San Anselmo de Canterbury y algunos más confunden metafísica con ontología. Y así, evidentemente, no se puede desarrollar un conocimiento, en nuestro caso, científico, o sea, que está basado en el método científico. Para partir del método científico hay que partir de la ontología, no de la metafísica. ¿Eh? Eso es lo que le he respondido, que ha habido un debate muy interesante sobre el argumento ontológico. ¿Eh? Aunque desde mi punto de vista hay argumentos muy interesantes también, pero la ontología se basa fundamentalmente en un objeto formal de estudio. ¿Eh? Ahora veremos en el gráfico el objeto material de estudio de la naturopatía y el objeto formal de estudio. Si es objeto formal de estudio es porque evidentemente hay un argumento ontológico para tener un objeto formal de estudio con lo que estamos desarrollando. Este esquema es importante, lo he dejado ahí un poquito para que se vea bien la clasificación. Que a veces medicina natural, alternativo y venga. Es una ciencia. Pero la ciencia se basa
en unos argumentos muy concretos que la naturopatía cumple perfectamente. En este esquema, uno de los temas importantes que deducimos de la ontología, objeto formal de estudio, prácticamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Por eso lo he puesto con la I copulativa, iba a poner igual, pero es lo mismo. Tengo un objeto formal de estudio, una ontología, ahora lo voy a estudiarlo, lo voy a investigarlo, epistemología. Después lo voy a aplicarlo como mediante un método, metodología de la intervención naturopática. ¿Con qué intervengo? ¿Con qué método? ¿Qué tengo? Herramientas, tecnología naturopática. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo lo aplico? Con la praxeología. ¿Ve el argumento? Ontología, epistemología. Tengo un objeto, lo investigo. Después tengo un método, ¿para qué? Para aplicarlo. Pero hay unas técnicas, tecnología, y después lo aplico, la práctica, praxeología. Es una ciencia. Y la naturopatía cumple perfectamente con los criterios de demarcación de la ciencia. Este esquema es muy interesante también, siguiendo el argumento ontológico, que tenemos un objeto formal de estudio. ¿Eh? Queda claro, arte antiguo, ciencia nueva. ¿Eh? ¿Cuál es la praxeología? ¿Dónde desarrollamos nuestra práctica profesional? Pues en el servicio profesional de naturopatía. Y está el porqué. Y tipo de modelo conceptual naturopático que lo tenemos. Tenemos un modelo conceptual en el cual desarrollamos nuestras investigaciones y nuestra práctica. Si no hay modelo conceptual, lo que hacemos es cogerlo de otro sitio. Patología, terapias, pacientes, lo ven. Cogemos, eso se llama marco conceptual, la naturopatía tiene su marco conceptual que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la ciencia naturopática, que tiene el devenir histórico, que lo hemos desarrollando para tener esa identidad. Por lo tanto, hay un modelo conceptual. Tal por qué ciencia, por qué modelo conceptual o disciplina y el arte, el cómo, el modelo profesional. Bien, todo esto implica algo muy importante, que es ciencia, tiene su identidad propia. Y aquí en este esquema es importante porque vamos a concretar un poco lo que estamos comentando. Y al comentarlo, vamos a ver lo siguiente. ¿Eh? Quitado un poco así para que se vea la pantalla completa. Pregunta filosófica. Vamos a ver una serie de preguntas que hemos respondiendo, siguiendo el hilo conductor de la ponencia. Pregunta filosófica. ¿Cuál es la esencia de mi ser en cuanto se expresa la realidad? Eso es la ontología. La metafísica es el estudio del ser en cuanto ser. Y la ontología es la que estudia en cuanto el ser se expresa en la realidad, es decir, el ser en movimiento, el ente. Por eso no voy a entrar en ese detalle filosófico de que algunos confunden metafísica con ontología. Y en la Edad Media también se confundía algunas veces, ¿no? Por lo tanto, la esencia que se expresa en la realidad, eso es ontología. ¿Ven? Es el objeto formal de estudio de la naturopatía, cómo se expresa, pero pues mediante los remedios naturales que hemos utilizado siempre los humanos, para que tengan problemas de salud. Hemos utilizado las plantas, hemos utilizado alimentos, hemos utilizado rituales, de todo. Sí, de todo. Incluso hemos buscado hasta explicaciones, ¿no? El pecado, los dioses, bueno, de todo. Hemos visto cientos de explicaciones. Y llega un momento que se convierte en objeto formal de estudio de la naturopatía y ahí empieza lo que es la ciencia naturopática. Es importante ese hiato, cómo se marca, ¿de acuerdo? En un contexto histórico y en un contexto de justificación que se llama. ¿Eh? No es que se le ocurriera a Benedicto Luz, se sentaba debajo de un árbol y dice, ya, tengo la naturopatía. No. Hay todo un proceso, ¿de acuerdo? Segundo, otra gran pregunta, ¿quién soy yo? Eso forma parte de la antropología filosófica. Es el binomio profesional naturópata y, fijaros ya la nomenclatura, salutante, no estamos hablando de paciente, que no. Un término clásico, español del siglo XIV, XV, que significa el que busca salud. Ya en el diccionario panhispánico de naturopatía se recoge también todos esos términos. Es un binomio muy interesante. Después pongo ahí un esquema para que se entienda bien la relación entre uno y otro y cómo es el proceso completo. ¿Eh? Utilizo la palabra proceso. No estoy hablando de entidades, no proceso. Bueno, y después, ¿cuáles son los fundamentos? Pues, evidentemente, la gnosología, que es la teoría del conocimiento. Punto. Principios esenciales de la naturopatía, que son los fundamentos
filosóficos y los fundamentos ontológicos y epistemológicos de la naturopatía, a lo cual nos basamos. Si no hay principios, ¿en qué os basáis ustedes? Nos basamos en estos principios, punto. ¿Qué puedo conocer? Una vez que tengo los principios, tengo que investigar. Tengo un marco conceptual, pues esto es la epistemología. Teorías sobre la intervención naturopática. Empezamos por las teorías, leyes, modelos. Ya empezamos. ¿Cuáles son las teorías? Que le damos el fundamento a la práctica naturopática, es decir, a la praxis, praxeología naturopática. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Son preguntas filosóficas, pero otras las damos al plano ya real. Por ejemplo, la axiología. ¿Qué es la axiología? Pues la axiología, evidentemente, es la deontología profesional, en nuestro caso, naturopática. Si es la intervención naturopática, es la praxeología naturopática, tiene que haber, evidentemente, una ética y una moral. ¿Y dónde se recoge? Pues, evidentemente, del código deontológico de la profesión naturopática. Eso es la axiología. Por lo tanto, la naturopatía, como toda ciencia, te ha metido una axiología. ¿De acuerdo? Como entra en el plano de la ética, ¿eh? En la definición me he quedado en praxeología, pero había que añadir también y axiología, como todas. Después está la estética, que es la expresión artística, como hemos visto antes. La naturopatía es arte antiguo, ciencia nueva. Pero también tiene su parte de estética, que es otra parte de la filosofía. ¿Eh? ¿Y eso qué es? ¿Cómo lo traducimos ya al plano? ¿Cómo lo sustantivizamos? Pues en el ars vivendi. ¿Eh? Lo dejo ahí, como reflexión. Marco conceptual. ¿Eh? Está el ars vivendi y el ars curandi. Lo dejo como reflexión. Y no podía faltar cuál es la finalidad de mis actos, cuál es la finalidad del acto naturopático. Es decir, hay una teleología, una finalidad. Teleología, no confundirlo con teología, que no es lo mismo, ¿eh? Es decir, ¿cuál es la finalidad? Pues nivel óptimo de salud, bienestar y calidad de vida, autogestión de la salud en el plano individuo y cultura de la salud en el plano social. Bien, ya tenemos el esquema completo y vamos a empezar por la ontología. Como la ontología, ¿ven? ¿Qué es lo que hace? Pues evidentemente es reflexionar sobre el objeto material y el objeto formal. ¿Eh? Ya hemos comentado, ¿ven? A grosso modo, cómo Benedicto Luz comienza. Después del esquema veremos ya concretando cuál es el objeto material de estudio y formal. ¿De acuerdo? De la naturopatía, el objeto material lo compartimos, evidentemente, con las demás ciencias de la salud. Después está el objeto formal, que es propio y de carácter autónomo de la naturopatía. Ahora, el material sí lo compartimos. Lo compartimos con todo, ¿eh? Eso no hay problema, porque forma parte de la ciencia de la salud. Después se comparte otro más mayor, que es con la ciencia en general. Bien. Y Benedictulus, ¿eh? Fijaros que aquí pongo dos conceptos muy interesantes, porque antes no era objeto formal de estudio, antes era tradición oral y muchas veces contraposición, que si yo hago esto, hacemos aquello. No ha habido como tal, aunque tenemos historia, evidentemente. En España hay una figura, ya lo he presentado en otras conferencias y todo el tema sobre, se llamaba los saludadores. En aquel momento, saludadores. ¿No? Pero de cierta manera todavía no existía el objeto formal de estudio como tal. Es forma parte de la historia de la naturopatía, los saludadores. Hasta que se convierte, insisto mucho, en el concepto de objeto formal de estudio, si no, no hay ciencia. ¿Eh? Y una vez que ya un objeto formal de estudio, ya se empieza a sustantivizar el proceso de conocimiento de lo que Benedicto Luz llamó métodos naturales de salud. No hablo de terapia, porque esa palabra no existía en aquella época. En aquel momento, en el español existía desde el siglo XVII, pero Benedicto Luz, originariamente sus primeros textos, incluso la primera publicidad para estudiar naturopatía en su escuela, él utilizaba el término métodos naturales de salud. Lo traduzco a español. Posteriormente, otro gran naturópata, no había estudiado, tenía el título más llamarlo académico, pero sí después tuvo su diploma de naturópata por un congreso, tal. Una historia muy interesante. Don Manuel de Saeta Charán, de origen chileno, él acuña el término agentes naturales de salud. Por lo tanto, una vez tenemos el objeto formal de estudio, se sustantiviza. ¿Cómo operativizarle? Sí, vamos a manejarlo, vamos a darle forma y vamos a dar una explicación. Entonces,
ese proceso de conocimiento tiene un término, repito, métodos naturales de salud barra agentes naturales de salud, que es el que se utiliza. Después ya veremos la clasificación de otros términos más modernos. Estos son los clásicos, ¿no? Una vez que tenemos los términos, ¿ven? Los sustantivizamos para poder operar con ellos, llama operativizar, sustantivizar u operativizar con ellos, es decir, que sean asibles, medibles y ponderables. En su fase teórica y aplicativa. ¿De acuerdo? Vamos a estudiarlo de tal manera y ahora hay que aplicarlo. Y esa aplicación tiene que perfectamente haber una isomorfía, evidentemente, con la investigación, si no es complicado, ¿eh? Tiene que haberla en la práctica. Y otorgándole lo que se denomina un ser ahí histórico, lo que hablé antes del devenir. ¿De acuerdo? Digo esto porque uno de los correos que me ha llegado antes de escuchar la conferencia es sobre el tema que el ser humano es un ser más histórico que natural. Bueno, evidentemente aquí lo vemos. Le otorga todo ese proceso, le otorga un ser ahí histórico en el devenir. Por lo tanto, no hay una disyuntiva, no hay una oposición, no hay una contraposición entre uno y otro. Ahora veremos por qué los niveles ontológicos de la salud. ¿Eh? Y después a la vez también tiene una sustancia sustantiva, es decir, asible, medible y ponderable. Y aquí están los niveles ontológicos de la salud. ¿Cómo se expresa? Es decir, si aquí está, tengo esto y ahora tiene que expresarse de alguna manera. Aquí está. ¿Eh? Los distintos niveles que se comunican cada uno por traducción, no están separados. ¿De acuerdo? También eso se le llama el argumento mereológico. Mereológico es un argumento muy simple. Si yo existo, que es una parte, tiene que existir el todo. ¿Hay que argumento más simple? Una parte, esto es una parte, hay una parte, pues tiene que existir un todo. Y el todo tiene que ser mayor que las partes o darle una integración a la parte también. Porque el todo necesita la parte y la parte al todo. Se llama argumento mereológico. Después, pues actualmente holismo se le pone, después. Pero hay que ir a las raíces de razonamiento. Y una parte de la filosofía se llama la mereología, que es la que ve las relaciones entre las partes. Es muy interesante ese argumento. Por lo tanto, tiene que existir el todo para que existan las partes. Y las partes le dan sentido al todo y el todo a las partes también. Es un argumento muy clásico también. Y aquí están los niveles. El físico, son los átomos. Esto es cómo se organiza, sobre un esquema de la propia naturaleza. Átomos, moléculas, órganos, funciones y sistemas, la conducta, la cultura y civilización. Y todo eso, ¿dónde lo realizamos? Era como si fuera un escenario. Oye, ¿dónde realizamos todo esto? Pues aquí está. Biosfera, que es la naturaleza, traducido biosfera, ecosistema. Ahí estamos. Por lo tanto, somos esto. Somos naturaleza, somos sociedad, somos historia, cultura y civilización. Y a ver una esquemita como es una dependencia mutua. Esto solo le denominamos niveles ontológicos de la salud. ¿Cómo se expresa la salud? Mira, esto se expresa a un nivel físico, energético, sí, a nivel físico, claro, los átomos, la energía, tenemos el hidrógeno, el oxígeno, todo eso. Tenemos energía, fotones, ¿de acuerdo? Átomos, protones, neutrones, todo lo tenemos. Bueno, oye, eso se expresa. Cuando hay un desequilibrio ahí, evidentemente va a afectar al hecho natural de la salud. Claro que afecta. Después está relacionado con el químico. Oye, tengo H, tengo O, con el químico que tengo, H2O. ¿Está? Y pasamos al siguiente nivel de organización de la naturaleza, que es las moléculas. ¿El siguiente cuál es? Pues se une uno con otro y se forman órganos, funciones y sistemas, que es nivel biológico. Después están niveles integrados unos con otros, bioquímica, físico-química, después se ve la relación entre uno y otro. Después están los conductuales, que es la conducta humana. Y si queréis, podéis poner las emociones, todo lo que queráis. ¿Cómo expreso yo? ¿Eh? Lo que llama el sujeto. ¿Eh? En filosofía se llama el espíritu subjetivo, ¿cómo se expresa? Mediante una conducta. Y esa conducta, pues, es el nivel psicológico, son las respuestas conductuales. Y de ahí que sé, cuando hay muchas conductas que se unen, ¿qué forman? Pues evidentemente una cultura, relaciones sociales. Y todas esas relaciones sociales que forman, pues, evidentemente, el momento histórico que es una civilización. Por lo tanto, el ser humano es histórico, evidentemente, y también es natural. Hay una dependencia, que éramos, ¿no?, de la propia naturaleza.
además de que somos también ser histórico y histórico. Bueno, entonces se llaman niveles ontológicos de la salud y de aquí deducimos después la metodología de intervención naturopática y previamente la epistemología. Es decir, por un ejemplo nada más, ¿cómo aplica esto? El profesional naturópata en su investigación, en su práctica, no da nunca respuestas reductivas. Reductivas esto es por esto. No queda respuestas o explicaciones, mejor dicho, explicaciones a un hecho de forma multinivel, más explicaciones multinivel versus explicaciones reductivas. Manera de aplicar después otros elementos. Muy interesante. Entonces tenemos aquí, ya tenemos la ontología, tenemos el objeto formal de estudio, tenemos los niveles ontológicos de la salud para investigar ciencia naturopática y después aplicar la praxeología naturopática. ¿De acuerdo? Explicación multinivel, porque están todos, como vemos, relacionados mediante lo que se llama la transducción de un nivel a otro. Y esto es lo que llamamos la explicación. Y aquí está un argumento ontológico clásico, del cual deducimos el objeto formal de estudio. Como digo, que de cierta manera es lo mismo, pero por definirlo bien, existe un orden natural, con todas las críticas que se le ha hecho al orden natural, pero está ahí. Hablaremos con unos argumentos. Y después eso que implica que hay un orden del ser. Y como consecuencia un deber ser. Hablamos de la axiología. Por lo tanto, el ser humano es un continuo epistemológico por la naturaleza. ¿eh? Esto, esto que vemos aquí, y lo he puesto aquí en este esquemita de color amarillo, es argumento ontológico. Hay un orden natural porque hay un orden del ser y una relación entre uno y por lo tanto un deber ser, como en mi conducta, mi ética, para axiología naturopática. Como conclusión, el ser humano es un continuo epistemológico con la naturaleza. Y de ahí, aquí está, que va muy interesante, que creo que lo he puesto por ahí para que lo veáis también, que grabéislo, un pequeño PowerPoint muy interesante sobre cómo está organizada la naturaleza. ¿Veis? Lo que hemos visto antes, el esquemante, aquí se ve muy bien, el átomo, ¿no? Moléculas, organeles, células, órganos, tejidos, organismos, sistemas, población, comunidad, ecosistema, biosfera. El esquema que comentamos antes, por si queréis un poco también ver y profundizar en estos temas que son muy interesantes, cómo está organizada la propia naturaleza. Por lo tanto, hay un orden natural. Esto ya, no hay que irse a la Edad Media, sino desde los orígenes del pensamiento, de que se dio ese salto del mito al logo, se acuña el término physis, entonces aparece ya el método científico de investigar la naturaleza. Physis significa naturaleza en griego. Es que va muy interesante y hemos visto que está ordenada, por lo tanto, hay un orden del ser y un continuo jerárquico. Las unidades más grandes y más complejas en cierre contienen las unidades más pequeñas y de menor complejidad. Ese argumento mereológico, como estamos viendo. Traducido a un lenguaje más conocido, holístico, holismo, ¿de acuerdo? Se traduce. Los átomos son una molécula, todo, pero hay un orden y un continuo jerárquico, la traducción que hemos comentado antes. Ese es el argumento ontológico. Es un orden natural, es un orden de ser, es un deber ser. ¿El ser humano qué es? Pues un continuo epistemológico con la propia naturaleza, que es inseparable, lo que no se puede, es el marco. Dice, ¿puede existir un ser humano sin naturaleza? Si vamos a los orígenes, ¿no? Los animales pueden existir sin naturaleza, ¿no? La lluvia puede existir sin naturaleza, ¿no? Por lo tanto, es una a priori. ¿Cuál a priori? El orden natural. Y como existe un continuo, viene la otra deducción también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí os pongo un ejemplo que se ve claramente, por ejemplo, en el ADN, cómo está organizado, estructurado y con una finalidad. Que algunos dudan, no, es que no se autoorganiza la naturaleza en su propia finalidad. Pues una autoorganización, la naturaleza es complejo. Es complejo. Que el H, el hidrógeno, se autoorganice con el oxígeno para formar agua. Que ahí, pues, que el ejemplo es claro. Dice el oxígeno, dice el hidrógeno, al revés, oye, vamos a unirnos. Dice, ¿para qué? Dice, no tengo ni idea. Oye, pero para algo, ¿no? Nos uniremos para algo. Dice, no tengo ni idea. Vamos a autoorganizarnos, ¿pero para qué? Pues no tengo ni idea. Oye, ¿y de qué forma nos unimos? No tengo ni idea. Nos unimos H2O, H4O5, H20O40.
No tengo ni idea. Dice, entonces, ¿de qué me estás hablando? Tiene que haber una teleología y una finalidad para qué nos vamos a unirnos y de qué manera. Eso implica un orden. Aquí pongo un ejemplo sobre el ADN interesante, ¿eh? Y si no, pues el famoso caldito de Oparín, que es el clásico, que Oparín pone, venga, le pone el cable, pone aquello y dice, el origen de la vida, ¿eh? Preparado el origen de la vida y han surgido los aminoácidos primarios, claro. ¿Y quién ha puesto todo eso? ¿Quién ha puesto el agua? ¿Quién le ha hecho la mezcla? ¿Quién le ha puesto el cable? ¿Quién ha hecho? Oparín, no, alguien lo diseñó. Y una vez que lo diseñó, lo hizo. Es un argumento también clásico, igual muchos argumentos. Yo pongo aquí del ADN, mientras estoy comentando, pues lo estáis leyendo, ¿eh? Para justificar, desde el punto de vista filosófico y racional, mejor dicho, filosofía y razón es lo mismo, el argumento ontológico, ¿eh? Y aquí está, y ya pasamos al siguiente, hemos visto ontología, la antropología filosófica, reflexiona sobre el ser humano, su relación consigo mismo, con la naturaleza y la sociedad. Y en la naturopatía, evidentemente, pues la fase dialógica, que es una de las fases del acto naturopático, en el binomio profesional naturópata salutante. Aquí está este esquema clásico de cómo es la fase dialógica en la intervención naturopática. Y ve que no utilizamos el término anamnesis, diagnóstico, todo, ¿no? Es la fase dialógica, después está otra fase, y las tres del acto naturopático. Esta es clave y fundamental porque justifica la antropología filosófica, que es lo que estamos desarrollando. Tengo una antología, pero tiene que haber una reflexión sobre ella. Aquí está. Es la relación que tiene el ser humano consigo mismo, la naturaleza y la sociedad, que es inseparable uno del otro, como hemos visto en los niveles ontológicos de la salud. Y la relación dialógica, se llama fase dialógica, podéis verlo aquí mientras comento el tema, el binomio naturópata, profesional naturópata, salutante. Pues no hay una línea divisoria que marque la relación del proceso de salud. No existe, como clásicamente existe el enfermo y el terapeuta el que cura. Que es esto es histórico también. Hay un gran debate, incluso en psicología también, porque la ciencia naturopática, que es transdisciplinar, pues recoge evidentemente todas las ciencias, ¿no? Hemos visto también la psicología como nivel ontológico de la salud, ¿de acuerdo? Pues se va integrando. Entonces, la naturopatía es una ciencia transdisciplinar. Y es importante este proceso de la relación del proceso de salud, ¿ves? Los términos que utilizamos, llevando a última instancia al saludante el protagonismo del proceso de salud. Es decir, la persona que viene a esta consulta es el protagonista de la salud, ¿eh? Y a partir de ahí se enfoca todo el proceso de intervención naturopática, mejor dicho, el proceso del acto naturopático, que es el PAN, el proceso de intervención naturopática, llamado PIN, y la metodología de intervención naturopática, se llama el MIN, el PAN, el PIN y el MIN. Tema muy interesante. Y esto lo que lleva a que el proceso de salud, utiliza varias veces la palabra proceso, que es muy importante, de salud, que es un proceso dinámico, no estático, ¿de acuerdo? Que bueno, sin entrar en más detalles, con el proceso, cómo es, que es muy interesante también. Y el objetivo, ahora vamos al otro término que vimos en el cuadrado anterior, en el esquema, la gnosología, la teoría del conocimiento. Es reflexionar sobre el origen, la naturaleza o la esencia y los límites del conocimiento del acto cognitivo. Anteriormente la antropología filosófica, la reflexión sobre sí mismo y el proceso de salud, relación, individuo, naturaleza, sociedad, que a fin de cuentas es el conjunto de lo que se domina desde el punto de vista filosófico persona. Persona es el conjunto, ponemos después un esquemita que creo que lo he puesto por ahí. Persona, individuo, naturaleza, sociedad. ¿Individuo qué? Pues química, física, biología. Tenemos sociedad, como vimos antes del esquema, y naturaleza. Por lo tanto, la etnozoología reflexiona sobre los principios, los conocimientos esenciales de la naturopatía. Es decir, cuáles son los principios en los cuales se sustenta para hacer una ciencia. Si no tiene unos fundamentos que se sustente, pues a mí me funciona y tómate esto y vamos a hacer aquello porque tiene que haber unos fundamentos y unos principios que sustenten tanto la investigación como la práctica profesional. Y estos principios pues, han sido desarrollados desde que se funda la naturopatía a finales del siglo XIX. Aquí tenemos a Benedicto Luz, ¿eh? Que el día 3 de febrero es su aniversario, que lo celebramos también, y don José Castro,
que es el primer naturópata español en 1922. Entonces, se va a desarrollar todo este proceso que estamos comentando. Y después de la gnosología viene la epistemología, que es importante. Tengo el objeto, tengo ya también el marco conceptual, que es la gnosología, y se puede aplicarlo. Voy a investigar. Pues es una disciplina filosófica, la epistemología, que estudia la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Que se ha desarrollado sobre todo, hay tantos estudios sobre el tema, investigaciones muy interesantes. La validez del conocimiento, ¿eh? Siendo, en este caso, la reflexión epistemológica de la naturopatía sobre la demarcación en la ciencia. Y concretamente, ¿dónde estamos? Voy a repetirlo otra vez, que es importante, en el marco de la ciencia de la salud. No es rama de nada, ni en medicina natural, ni medicina alternativa, ni terapia, no. Es una ciencia como tal, estamos comentando. Y sobre todo, importante validar el conocimiento. ¿Y cómo se valida? Pues elaborando hipótesis, como hay que elaborarla. Una vez que tengo el problema, tengo un problema. ¿Cómo llamas el obstáculo epistemológico? Está mejor definido. ¿Qué hago? Elaboro una hipótesis. La hipótesis también su forma de elaborarse. ¿Para qué? Para después contrastarse. ¿Contrastar qué significa? Verificarla o falsearla. Si una hipótesis se puede falsear o verificar, que está bien construida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, validamos el conocimiento. ¿Dónde? Pues evidentemente en los parámetros del método científico, he dicho, como elaborando hipótesis. Una vez que tenemos las hipótesis, vamos a construir teorías, leyes, modelos, pero primero hay que contrastarlas. ¿Cómo? Falseando o verificando. No hace falta que se verifique siempre. Si podemos decir no es válida, falsearla también, que se llama, pues también es válida la construcción de la hipótesis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dentro de los parámetros del método científico. Y aquí están los criterios de demarcación de la ciencia. Y como podemos observar, la naturopatía cumple, vamos a poner 100%, 100% de los criterios de demarcación, que es la objetividad, la sistematicidad, metodicidad, verificabilidad y comunicabilidad. Aquí está el conocimiento científico de la naturopatía, investigación cuantitativa, investigación cualitativa. Vamos al siguiente, que es la axiología que comentamos antes, que es la ética profesional, que se plasma en el código deontológico de la profesión naturopática. Bueno, ahí está la axiología, la ética, cómo cumplimos con la ética corporativa y después con la ética a nivel social también, que es importante. Por lo tanto, la naturopatía también cumple con este requisito de tener una axiología, la tenemos también. Y después la estética que comentamos antes, pues aquí está el ars vivendi, hábitos y estilo de vida saludable. Bueno, ahí está el ars vivendi, que traduce en español como el arte de vivir. ¿Cómo? En armonía con la naturaleza, en armonía con el cosmos, como decía el argumento cosmológico, en armonía también con tus semejantes en la sociedad. Pues eso se llama el arte de vivir. Conseguir eso, ¿eh? Pero llama la estética, el arte de vivir. Entonces, en la naturopatía, pues la aplicación práctica también busca, evidentemente, el ars vivendi. A nivel individuo, la autogestión de la salud. A nivel social, que buscamos cultura de la salud dentro de nuestro ámbito, nuestro objeto formal de estudio. Autogestión de la salud, cultura de la salud. ¿eh? Después sigue ver los paradigmas y dice cultura de la salud, dice versus miedo a la enfermedad. Vamos viendo el cambio de paradigma y después el marco conceptual también, que la naturopatía lo iba desarrollando durante más de 100 años. Y la teleología es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del proceso del acto naturopático? Pues aquí, lo que he comentado antes, autogestión de la salud, cultura de la salud. Mira, esa es la finalidad. La teleología. Yo pongo un poquito, que ve aquí en España nuestra organización colegial naturopática, que este año cumple 40 años, pues soy naturópata colegiado y lo reivindicamos. ¿Por qué? Porque evidentemente cumplimos con todos los requisitos científicos, axiológicos, incluso, evidentemente, en el marco jurídico también. Pues hoy en día contamos, aquí en España, con las premisas necesarias para propiciar un mayor protagonismo de la naturopatía en las necesidades de salud de la sociedad actual, incrementando sustancialmente el marco competencial de desarrollo profesional. Del argumento ontológico pasamos a la práctica, a la praxis. La praxis, ¿dónde la realizamos? Nuestro contexto sociocultural, y dentro de ese sociocultural pues, hay un marco
jurídico y legislativo que cumplimos también. Ver desarrollo tiene su lógica. Aquí está la estética de la parte de atrás. Ahora, y aquí está, ya vemos una serie de argumentos muy interesantes, y aquí está lo que había comentado antes, aquí está la persona, individuo, naturaleza, sociedad. Esto es intrínseco, extrínseco y bidireccional, y hasta podemos poner el nombre de alostático también. No se puede separar uno del otro. Aquí ponemos, ¿ves? Este esquema interesantísimo. Por lo tanto, la naturaleza como marco de reflexión antropológica nos lleva en contacto con algo muy importante, que nos lleva con una realidad evidente, la dimensión natural del ser humano. Este es el objeto formal de esto. Ya hemos pasado ya la tradición, los remedios naturales, todo eso. Hay que darle una forma. Ya lo tenemos. ¿Cuál es el objeto formal de estudio de la naturopatía? La dimensión natural del ser humano, por todo lo que hemos desarrollado antes. Por lo tanto, la existencia de esta vertiente humana o dimensión nos induce a plantearnos lo que llama el argumento ab natura del fenómeno salud, con su consiguiente enfoque disciplinario. Por lo tanto, la deducción lógica de que tenemos una vertiente natural de la salud conlleva que se busquen los elementos axiomáticos que importa un conjunto de realizaciones metodológicas y praxeológicas hacia la adecuada comprensión, tanto teórica y práctica, del fenómeno salud en esta vertiente natural. Este también va a haber críticas, evidentemente las hay. Bueno, para eso estamos. Para eso estamos. Sobre todo el argumento natural. Bueno, algunos empiezan con la falacia. Cuidado con la falacia. No voy a entrar ahora por el tiempo. ¿De acuerdo? No voy a entrar con ello en el tiempo, pero las críticas, como ya me llega un par de ellas, después en las redes sociales, pues podéis también comentar lo que queréis sobre este argumento. Argumento ad natura. ¿Sabes? Ya tenemos el objeto formal de estudio, que es lo que siempre se ha hecho, y Benedicto Luz, que es ya concretando la dimensión natural del ser humano. Punto. Y esa dimensión que conlleva, pues evidentemente, la comprensión teórica y práctica del fenómeno de salud de esta vertiente natural, que es la deducción lógica. Aquí está la definición de persona, sustancia individual de naturaleza racional. Bien. Clásica definición, que estaba Dio Boesio, un gran filósofo romano, hace tiempo, es prácticamente la primera definición que se dio. Lo dejo aquí. Por lo tanto, esta dimensión del individuo pues tiene, como hemos visto, niveles ontológicos, en soporte biológico, biopsíquico, dimensión sociocultural y la dimensión natural en el sentido físico y en el sentido existencial también de argumento ontológico, hemos comentado, el orden natural, orden del ser. O a veces nos critican, no es que, cuidado, no confundir naturaleza con fenómenos atmosféricos. ¿De acuerdo? Y después viene la falacia, no voy a entrar en ello ahora por el tiempo, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante. Y todo ello, pues evidentemente, con esa relación, de estos tres elementos que hemos visto antes, la relación sistemática, integradora, integrativa, bueno, todos los apellidos que queramos ponerle, ¿de acuerdo? Que dominamos personas. Por lo tanto, la persona, pues teniendo en sus múltiples dimensiones, que eso es importante, persona, tengo dimensiones como hemos comentado antes. Y esas dimensiones, siguiendo el argumento mereológico, tengo una parte y tengo el todo. Y el todo necesita la parte y la parte al todo. Que es indisociable, único, bueno, todo lo clásico de la persona. Y mayor diferencia que la suma de sus partes, evidentemente. Este es el argumento mereológico, no olvidarlo, que es importante después desarrollarlo. Y de aquí podemos enunciar la siguiente proposición. Si la naturaleza, si la dimensión naturaleza obliga, como un marco de referencia, a una toma de postura que integra los demás elementos, ni el individuo ni la sociedad pueden vivir de espalda al hecho natural, puesto que forman con él una unidad estructural, como comentaba, inseparable. Aquí está el esquema clásico, y os pongo alguna teoría interesante, que está del año ya entrado al siglo XXI, lo llama el biocentrismo. Lo anuncio y si no te lo dejo para que reflexionemos un poquito, o lo que llama la ecología profunda, de Nash, creo que era noruego, era de los años 70, cuando empieza el movimiento ecologista. Es una reflexión muy interesante para esta proposición que estamos comentando aquí, ¿no? Hombre y naturaleza, primero está el antropocentrismo, pasamos del teocentrismo al antropocentrismo, del renacimiento, biocentrismo, el holismo, ecología profunda, ecocentrismo, actividad. Es interesante, ¿de acuerdo? Todo ese proceso donde se enmarca, porque la naturopatía está dentro de un proceso científico que se desarrolla, y el proceso científico, queramos que no, está en su proceso social también,
cultural y de civilización. Es inseparable. Por lo tanto, evidentemente, la naturopatía se va adaptando constantemente a los cambios también sociales, sobre todo a nivel científico y a nivel general también. Es inseparable. Yo pongo aquí dos autores muy interesantes para que quien quiera y le guste, que es importante, pues reflexionar y avanzar un poquito para así entender bien nuestra práctica profesional. Y si la persona es un elemento integrado, como he visto, todo lo que lleva, todo lo que tiene, pues conlleva una serie de atributos, ¿eh?, que conforman como ser existente, la esencia y existencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dentro de estos atributos tenemos la salud, que es una dimensión natural del ser humano, como expresión del estado de ser armónico. Es decir, que es la salud, evidentemente el estado natural del ser humano. Ya la OMS del año 48 hay muchas definiciones, ¿eh? Es un equilibrio físico, algo más que ausencia de enfermedad, equilibrio físico, psíquico, biológico, psicológico, todo lo que queramos. ¿De acuerdo? Y es una expresión de esa armonía del ser humano consigo mismo, con la naturaleza y con su entorno social, con los demás, ¿eh? Y esta armonía es expresable en función del parámetro naturaleza. Aquí está. Este es un paradigma clásico, vemos aquí enfrentado, ¿eh?, y este otro, ¿ven? Es un continuo. Todos los esquemas son dignos también de reflexión, por eso lo he puesto también, para reflexionar, ¿eh? Por lo tanto, igual otra vez el mismo esquema de antes, pero de otra manera para que remarcar muy bien esta idea, que es importante. La naturopatía, disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Por lo tanto, ya siguiendo el argumento, ¿eh?, después del axioma que planteamos antes, pues la salud, entonces la salud de la persona tiene una dimensión natural. Punto. Y eso se convierte en objeto formal de estudio, ¿eh? Punto. Tiene que existir esa disciplina que lo investigue. Y Benedicto Luz le llamó naturopatía. En inglés tiene su nombre traducido a español. ¿De acuerdo? Por tanto, se puede hablar de un ámbito natural de la salud con su correspondiente procedimiento científico. Y concluimos por lo que la naturopatía, y otra vez remarcamos que es importante, es una disciplina científica que es necesario estudiar, perfeccionar y desarrollar permanentemente. Y aquí os pongo algunos puntales básicos de la naturopatía, que eso ya lo vais viendo tranquilamente, porque después se puede ver también todas las veces que sea esta conferencia. Y aquí están los puntales básicos. La ciencia, se comporta como es, que son deducciones que estamos sacando de ese argumento ontológico, objeto formal de estudio. Y este enfoque, ¿eh?, que ahora se le llama, que hemos visto el esquema integrado, holístico, integrativo, interactivo, interactivo, ¿eh?, todo eso forma parte de la casuística naturopática. Unos preguntan y algunos, también compañeros, ponen naturopatía integrativa, la había escuchado que sí, integrativo. Siempre decimos que la naturopatía es per se integrativa, ya lo vemos. ¿Y cuál es el eje central de su intervención? Intervención salutógena, es decir, el acto naturopático no tiene finalidad terapéutica, tiene finalidad salutógena. Es un estudio muy interesante que ya el término se acuña en los años 70. Ya está muy desarrollado y es muy interesante el avance. Por lo tanto, el abordaje va en función de cómo es la ontología y la epistemología de la naturopatía. Por lo tanto, el abordaje, ¿cómo tiene que ser? Pues exactamente igual que el objeto formal. El objeto formal de estudio, la salud en su dimensión natural, ¿es un fenómeno complejo? Sí, pues evidentemente el abordaje tiene que ser también complejo, interactivo, interactivo. No puede ser simple y reductivo, ¿eh? Y esto es importante porque esta praxeología, praxis, nosotros, nuestra organización colegial naturopática, lo plasmamos en las competencias que están definidas en el Estatuto General de la Naturopatía y después en la axiología naturopática, nuestro código deontológico, es decir, que estamos en un estatuto profesional con las competencias también muy definidas, es decir, pasamos del plano, como diría en términos platónicos, del mundo de las ideas al mundo sensible, plasmando la realidad. En nuestro estatuto están nuestras competencias, de esta praxis profesional. ¿Y eso qué sirve? Pues evidentemente para coordinarnos con otros profesionales que trabajan en distintas áreas sanitarias y de la salud, como vimos antes. Es decir, que no haya esas competencias, esos problemas, ¿no? Que si veis un poquito los 10, ¿no?, puntales básicos de la naturopatía, uno de ellos es eso. Entra en conflicto con otras que tienen su objeto formal de estudio perfectamente desarrollado, su PAN, su PIN y el MIN
la tecnología y la praxeología, pues no hay problema ninguno, excepto, como decimos, en las fronteras siempre hay problemas. ¿Eh? Y si el esquemita anterior, mientras estaba comentándolo, son campañas que hacemos nuestra organización para visibilizar la profesión naturopática, como habéis visto antes, en el esquemita, ¿no? ¿Eh? Muy interesante. Por lo tanto, la labor del profesional naturópata, que es muy importante, tiene esa visión integral que hemos visto de la salud. ¿Eh? Y pasando ya al plano sensible, del mundo de las ideas, al mundo sensible, pues también el ahorro de gastos sanitarios, lo ponemos aquí, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como he comentado antes, término paradigma, que se habla mucho de ello, pero a veces abusando del lenguaje. Se abusa del lenguaje y ahora se le pone la etiqueta a todo. Son etiquetas más que razonamiento. ¿Eh? Pues se llamaría Michel Foucault el dominio conceptual. Wittgenstein le llamaría de otra manera, pero al final es lo mismo. Dominio conceptual, cuidado. Porque de aquí deducimos todo el aspecto que hemos hablado, el aspecto social, el aspecto naturaleza. La naturopatía en su procedimiento de intervención salutógena, ¿eh? que es importante, se sitúa en el paradigma eco-biopsicosocial. Y no voy a querer desarrollar los distintos paradigmas que ha habido en el enfoque de la salud, ¿vale? Podemos dejarlo para otro día, los 5 paradigmas. Pero la naturopatía se sitúa en el paradigma eco-biopsicosocial. Nos quedamos con esta idea que es importante, ¿eh? Estáis viendo en este esquema que he puesto es la misma idea, pero más ilustrado. Y en la práctica, vamos a pasar ya al plano práctico, ¿eh? La persona, individuo, naturaleza, sociedad que hablamos antes, es el sujeto de la intervención naturopática. Le hemos puesto el nombre de salutante, como hemos comentado, que caracteriza a los participantes en la acción de la intervención naturopática. Aquí está, visto como una totalidad que hemos comentado antes. Este es lo que le llamo el campo higiológico. Higiológico significa de salud. ¿Eh? Salutante, nos metemos los dos y rompemos la I copulativa. La I copulativa se rompe, ¿vale? Y aquí trabajamos con los 18 indicadores del estado de salud, llama demarcación de salud. Esto es el campo higiológico, le llamo, y aquí empezamos a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo plasmamos en la práctica? ¿Cómo trabajamos? Todas las deducciones que estamos haciendo. Pues trabajamos en el campo higiológico. Bueno, y a partir de ahí empezamos todo lo que es la intervención naturopática. Y esta es la estructura sistemática de la naturopatía. Ya hemos pasado al argumento ontológico. Hemos hablado de todos los temas, muy bien desarrollado el argumento, las proposiciones que lleva, para justificar lo que ya Benedicto Luz fundó, inició a principios del siglo XX, que es la ciencia y profesión naturopática. Aquí está. Objeto material de estudio. Lo compartimos evidentemente con las demás ciencias de la salud y las otras más, que es el ser humano. ¿De acuerdo? Y el objeto formal, pues ya es nuestro propio, la salud en su dimensión natural. Bueno, si vemos las demás que hemos visto en el marco, que vimos antes de la clasificación, no hay ninguna que tenga este objeto formal de estudio, que no, no. Por eso la naturopatía se constituye en disciplina, valga la redundancia, transdisciplinar. No olvides este detalle que es importante. El objetivo de la investigación, pues la etiología de la salud. ¿Eh? No estudiamos patología, lo tenemos en cuenta, evidentemente, como ciencia transdisciplinar después con la parte práctica. Del Estatuto General de la Naturopatía vienen otras competencias. La higiogénesis, el origen de la salud, proceso geológico, salutogénesis. Ese es el objetivo de la investigación. ¿Qué es lo que produce salud? Ah, una buena pregunta. ¿Qué hace que estemos en un estado de salud? ¿Qué hace que tengamos salud? ¿Eh? Objetivo metodológico, pues educación para la salud, promoción, cultura, autogestión, higiopedia, salutar, salutación, salutificar, estado óptimo de salud, nivel óptimo de salud. Bueno, son otros objetivos metodológicos. Ahí va, que ya estamos terminando. Tecnología que utilizamos, pues lo que vimos antes, agentes naturales de salud, métodos naturales de salud, si las plantas, el sol, el agua, lo que denominamos tecnología naturopática. ¿De acuerdo? Métodos naturales de salud, métodos naturales y procedimientos de salud y geotecnia. Bueno, son los nombres. ¿Y la praxeología qué es? Pues evidentemente la práctica. Cuando lo ponemos en práctica todo esto que es el programa personal de salud. El PPS, ¿no? Un tratamiento tal tema. ¿De acuerdo? Somos ciencia de carácter autónomo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Autónomo significa que tenemos
conocimiento compartido, uno propio y una nomenclatura. Tiene una ciencia, ¿de acuerdo? Y aquí os pongo después una bibliografía interesante para que queráis profundizar un poco en lo que aquí he estado hablando. Althusser, unos grandes filósofos, curso de filosofía para científicos, filosofía y filosofía espontánea de los científicos, muy interesante, sobre epistemología, no hay que olvidar, Gastón Bachelard, evidentemente. Bertalanffy, teoría general del sistema, que rompe, yo creo que es la ruptura ya, pero la ruptura no significa que no valga lo anterior, con el modelo causa-efecto. ¿De acuerdo? Que eso le llamamos perjuicio aristotélico tomista. No existe, es decir, hoy en día investigaron por las causas. Por eso es interesante vamos, entrar directamente, lo llama en los sistemas. Ya comentamos antes, nos damos explicaciones. Explicaciones multinivel la que damos y no explicaciones reductivas, por lo tanto trabajamos con sistemas. Por eso os recomiendo en la bibliografía la teoría general del sistema de von Bertalanffy, fundamento y desarrollo, aparte de la epistemología, bueno, aquí casualidad. Mario Bunge, muy interesante, hablamos bastante de él, teoría del conocimiento y metodología de la ciencia, métodos de la epistemología, es decir, aquí un poco para ampliar todo lo que aquí he estado comentando, como fundamento de la naturopatía con su ontología, su epistemología que hemos comentado, para aquí una bibliografía para desarrollarlo. Este también muy interesante, el de Piaget, un clásico también, naturaleza y métodos de la epistemología, de Karl Popper, la verificabilidad, falseación de las hipótesis, pues la lógica de la investigación científica. Y hablando de los paradigmas, pues no puede faltar Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. Pero creo que es paradigma y no usa tanto del término como algunos, un nuevo paradigma, porque inventaron, hombre. Vamos a situarnos en el contexto histórico y evidentemente científico. Introducción a la epistemología contemporánea, es muy interesante, y después está aquí los fundamentos de la naturopatía, que son los apuntes que se dan en primero naturopatía, en este caso, por los que doy yo también, soy autor también de los fundamentos de la naturopatía, son apuntes generales. Y podéis desarrollarlo, verlo y ampliar pues, lo que hemos comentado aquí. Así que muchas gracias por la atención prestada y espero que esto siempre es punto de partida, de reflexión, porque la ciencia naturopática, evidentemente, como citar algunos autores, es abierto, si no es cerrado. ¿De acuerdo? Si el límite del conocimiento, o sea, traducido al lenguaje, límite en la ciencia tiene un límite móvil, no es cerrado. Por lo tanto, es importante siempre, como decimos, el punto de partida que es para seguir adelante, construyendo teorías, modelos que le den soporte y explicación a la práctica profesional naturopática, y a la praxeología. ¿Dónde me podéis encontrar? Pues aquí está la página web donde estoy, seacademia.es, en mi correo electrónico, después pues en Instagram, en Facebook, y si no, pues en la organización colegial naturopática, la cual me honro en presidir, pues también me puedes localizar para preguntas, críticas y lo que haga falta. ¿De acuerdo? Pues nada, pues quedamos en el tema, seguimos en contacto y cualquier pregunta, como estoy comentando, pues en las redes sociales directamente por correo electrónico, pues me la podéis hacer también, ¿vale? Venga, pues estamos en contacto. Hasta luego.